Quinto domingo después de la Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos unos a otros, perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia o edificación las alabanzas a Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo, y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en flor y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegando los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo tiene cizaña? Les contestó: Algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿Quieres que vayamos a quitarla? No, les respondió. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otro hasta la siega. Que al tiempo de la siega diré a los segadores: Tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo en mi granero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este Evangelio de la cizaña, en esta parábola de la cizaña, Jesús nos hace comprender que en este mundo, a partir del pecado original, ya no todo es bueno en esta tierra. Dios al principio creó el mundo y lo hizo bueno, lo hizo incluso perfecto, pero vino el enemigo que persuadió a Eva y después cayó Adán bajo la sugerencia de Eva, y desde ese momento pues se puede decir que el demonio plantó la cizaña en la obra de Dios. Esta cizaña pues es lo que explica todos los males que hay en la tierra, porque vienen originalmente del primer pecado, y todos los pecados y males que ha habido después vienen de ese primer pecado, que a su vez es pues inspirado por el pecado del demonio, el pecado de los ángeles. Y esta realidad pues no se puede negar, y es toda la historia del mundo. Se ve que está la cizaña presente en el mundo. No hay que atribuírsela a Dios, como hacen muchos que tienen poca fe o poca confianza en Dios y creen que Dios puede ser la causa del mal, pero no, el mal viene del pecado, y viene del demonio, viene de los hombres, y de ahí se sembró pues esa semilla de división, esa semilla de confusión que hay en la tierra. Entonces los males que hay en la tierra, todos vienen originalmente del pecado original. Ha habido nuevos pecados y nuevas maldades de los hombres, pero todo viene del momento
del primer pecado. Entonces, la realidad es que el mal existe en la tierra y que incluso no se puede suprimir completamente porque los hombres ya nacimos con el pecado original y con la inclinación al pecado, y siempre habrá maldad en la tierra, aunque cuando ha habido épocas cristianas, épocas de la cual la sociedad era más cristiana, pues esa maldad, esa tendencia de la naturaleza, pues estaba como encadenada hasta un cierto punto y no podía manifestarse tanto, pero de todos modos siempre había que luchar contra ella, y siempre esta lucha siempre ha existido y siempre existirá hasta que no venga Jesucristo al final y ponga finalmente una separación del trigo y la cizaña, que será definitiva. Entonces nuestro Señor le dijo a pues el padre de familias que representa a nuestro Señor, dijo a los criados que representan a los ángeles y a sus servidores también, a todos sus servidores, que a veces quieren tal vez apresurarse demasiado rápido y querer suprimir la cizaña completamente, pero no es posible. Así que debemos tener un poco de paciencia en esta vida, que siempre existirán cosas anormales, que siempre existirá el mal, porque no es posible cortarlo de raíz, ¿verdad? No es posible. En esta vida se puede disminuir sus efectos, se puede hacer mucho para que el mal no sea tan dañino, a limitarlo o dejarlo en un rincón, ¿verdad? Para que eso sí se puede hacer, pero suprimirlo completamente no se puede hacer. Así como siempre habrá personas que no quieren servir a Dios. A veces hay personas que aunque hayan nacido en una buena familia, en una familia muy católica, a veces de vez en cuando sale una persona, un hijo que no quiere portarse bien, aunque tenga todos los elementos para ser bueno, pero él no quiere, y entonces no se puede hacer gran cosa. A veces hay que tener paciencia con la gente que no quiere hacer esfuerzos, que no quiere ser buena. Entonces hay que tenerles paciencia y no siempre se puede arreglar todo, pero a veces se puede sobrellevar. Así hay que saber sobrellevar el mal, y es porque es una realidad. Sin embargo, el error naturalista nos quiere hacer creer que en este mundo es bueno, que todo, que la naturaleza como tal es buena. Sí, es verdad que al principio Dios la hizo buena, pero después del pecado ya no es completamente buena, está herida, está enferma, y entonces sí hay que ser conscientes de eso, porque si el mal no existe, pues entonces no hay necesidad de combatirlo. Y si la naturaleza es buena, es perfectamente buena, pues hay que darle la libertad, porque la naturaleza hará cosas siempre buenas. Y ese es el error naturalista, el error que no quiere aceptar la realidad del pecado original y sus consecuencias. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo. La gente quiere vivir como si el mal no existe y piensan que todas sus inclinaciones son buenas, y que si una persona quiere hacer pecados, que quiere casarse y divorciarse y volverse a casar, creen que eso es normal, que cada quien escoja y vuelva a escoger, y que eso, aunque la ley de Dios diga lo contrario, ellos aceptan ese desorden que hay en las cosas, y no quieren reconocer que la naturaleza, pues hay que encadenarla, hay que cuidarse de ella, porque si no nos cuidamos de nuestras inclinaciones, pues vamos a hacer tonterías, vamos a hacer pecados, y no todo lo que nos gusta o que se nos viene a la mente es algo bueno.
¿verdad? Entonces el naturalista no se cuida de sus inclinaciones, no pone cuidado en las cosas y por eso pues se deja sorprender por todas estas cosas. Lo peor es que llegan a justificar eso y a teorizar cosas que en sí son malas. Entonces, es el problema del naturalismo que hoy está presente en el mundo, y debemos tener en cuenta que el catolicismo nos dice, tiene otra manera de ver esta vida, y que por eso la Iglesia siempre nos ha hablado de los tres enemigos del alma, porque todos los tres sí, son efecto los dos de ellos son efectos del pecado original, que son la carne y el mundo, mientras que el demonio pues sí es el causante del pecado original, así que de todos modos también está ligado al pecado original y debemos combatirlo, debemos luchar siempre. Y esa es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Siempre la Iglesia nos ha enseñado que hay tres enemigos del alma y que siempre habrá que luchar contra ellos. Ya nuestro Señor tuvo que luchar contra el demonio, fue tentado por el mismo demonio, fue perseguido por el mundo, pero él nació sin el pecado original, nuestro Señor, por eso no tenía las inclinaciones que nosotros tenemos del cuerpo, las inclinaciones malas que nosotros tenemos, pero sin embargo tuvo que luchar contra esas inclinaciones en las demás personas que lo persiguieron y que le tuvieron envidia, que lo detestaban, porque les decía la verdad y porque les predicaba la virtud. Entonces, siempre ha habido esa lucha. Entonces, el problema que es muy típico de los católicos liberales es que no quieren darse cuenta plenamente de esta realidad que hay entre el combate de los efectos del pecado original, que aunque no lo nieguen, pero lo niegan porque lo disminuyen o le quitan toda su importancia, y lo disminuyen, no le quieren dar la importancia que tiene, y quieren conciliar la vida cristiana con el mundo, con la manera de ver que tienen los mundanos, la manera de ver las cosas, de tener libertad para divertirse, para hacer lo que quieren, y no quieren poner muchos límites a su libertad, mientras que la doctrina cristiana siempre nos ha enseñado que hay que desconfiar de nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos, de nuestras inclinaciones, que aunque a veces pueden ser buenos, eso no lo excluimos, ¿verdad? No hay que caer tampoco en el jansenismo, ¿verdad? Que dice que toda la naturaleza es mala. No, la naturaleza es buena originalmente, pero está viciada, está herida, y viene en ella esta cizaña. Pero no todo en la naturaleza es malo, eso es cierto. Pero de todos modos está tan viciada esta naturaleza que es muy difícil que podamos tomarla así en bloque, y debemos siempre tener cuidado, siempre luchar, siempre desconfiar, y no otorgarle a la naturaleza todo lo que le gusta, todo lo que pide. Y eso es el espíritu cristiano, siempre ha sido así. Todos los santos han hablado de penitencia, de abnegación. Son palabras que hoy le chocan a los oídos de las personas, los católicos liberales. Les choca que les hablen de abnegación, les choca que les hablen de mortificación, les choca que les hablen de obediencia. No quieren ser libres porque ellos, según ellos, son buenos, y no hay que ponerles trabas en su manera de actuar, porque ellos creen que son buenos, que no tienen nada
en su alma que esté mal. Y son ese tipo de personas que cuando van a confesarse no tienen pecados que decir, porque no ven sus pecados, porque creen que están bien. Y eso no es verdad, ¿verdad? Entonces, todos somos pecadores y tenemos muchos defectos, pero son defectos que no son siempre cosas graves, ciertamente, puede ser que no sean pecados graves, sean defectos, pero de todos modos, ¿verdad? Si dejamos libertad a nuestra naturaleza, si no le pusiéramos un freno, nuestra naturaleza se desbocaría, ¿verdad? Como es como un caballo que no le mantiene en la rienda, bueno, el caballo se va, ¿verdad? Entonces, así es también nuestra naturaleza. Entonces, siempre habrá que luchar, siempre habrá que tener cuidado y no pensar que, es que yo no tengo que tener cuidado porque yo no quiero hacer el mal, entonces soy bueno. Entonces no se cuidan en las tentaciones, en las ocasiones de pecado, y entonces a veces caen en pecados, a veces pecados vergonzosos, a veces pecados porque no tomaron las precauciones, ¿verdad? Entonces el católico liberal no quiere ser consciente que nuestra sociedad actual está viciada y está en manos de gente que no tiene fe, que no ama a Dios, que están llevando a la gente a su perdición. Eso es el mundo moderno, pero el católico liberal es muy benigno con este mundo, con este mundo moderno, que pues en el Concilio Vaticano I, en el sílabus, y se hablaba muy mal del mundo moderno. O sea, eso es la Iglesia que habló y que dijo que el mundo moderno está mal. ¿Por qué el mundo moderno está mal? Pues porque el mundo moderno es un fruto del liberalismo, del liberalismo moderno, y que ha hecho una sociedad en la cual no se reconoce el pecado original. Entonces las almas se condenan porque no quieren reconocer sus pecados, no ven la necesidad de reconocer sus pecados, no ven la necesidad de pedir perdón, no ven la necesidad de humillarse delante de Dios, no ven la necesidad de asumir sus responsabilidades, no quieren ligarse por ejemplo, a un marido o a una esposa toda la vida, ¿verdad? Y quieren probar otra cosa, y se divorcian porque aquello les molesta, a veces son detalles, y no son cosas así tan graves, y no quieren tener esa abnegación que les causa horror, ¿verdad? Les causa horror esa palabra abnegación. Entonces, tener paciencia a un marido difícil toda la vida, dice, no es justo, ¿cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo voy a yo quiero rehacer mi vida, como ellos dicen, y sacrifican a los niños y ya después se separan y buscan otra persona, y es todo según su gusto, ¿verdad? Es como si su gusto fuera impecable, que su gusto fuera perfecto, que no tuviera que dar cuentas a Dios. Y así, entonces, llevan la vida así a su gusto, ¿verdad? Según su gusto, ellos dicen que es bueno y que no hay que desconfiar de nuestro gusto. Como decía, no siempre todo lo que nos gusta es malo, puede haber cosas que nos gusten que son buenas, pero de todos modos siempre hay que tener cuidado, porque en estas inclinaciones nuestras que a veces nos parecen buenas, a veces se mezcla el mal y está mezclado, y hay siempre un poquito de búsqueda de nuestro propio juicio, de nuestro propio placer, y entonces sacrificamos la voluntad de Dios y la ley de Dios y el orden de las cosas, y a veces no nos damos cuenta, a veces lo hacemos sin. Por eso hay que desconfiar de nosotros mismos. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, hizo todo un organismo
para ayudarnos, ¿verdad? Y ese organismo, los católicos liberales ya no ven la necesidad de ese organismo. Entonces hay todo un procedimiento que Jesucristo quiso, que Jesucristo instituyó, y ese procedimiento es necesario respetarlo para que tengamos las gracias que Él nos prometió, ¿verdad? Es como cuando queremos hacer un trámite, queremos comprar una casa, entonces hay que respetar un procedimiento legal y hay que seguir todas esas cosas que están en la ley de un estado y que deben respetarse para poder adquirir una propiedad. Y así es también para las cosas de Dios, hay un procedimiento. Los protestantes no quieren ese procedimiento. Ellos pecan de soberbia porque creen que ellos directamente pueden dirigirse a Dios y que directamente Dios les perdona y no quieren aceptar los intermediarios que Dios ha querido, ¿verdad? Ya desde el Antiguo Testamento Dios enviaba a sus profetas, Dios enviaba a sus santos también y como intermediarios, y era por ellos que Dios salvó en aquel tiempo al pueblo judío. Y por ejemplo Moisés, que salvó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, pues era un intermediario, un mediador que Dios mandó, que Dios quiso, ¿verdad? Aunque el pueblo judío no siempre los escuchaba y muchas veces hasta los persiguieron, los mataron, ¿verdad? Hasta que no mataron al mismo Jesucristo, ¿verdad? Pero ese era el orden de las cosas que Dios quiso en el Antiguo Testamento. Y había siempre un procedimiento para que Dios, en aquel tiempo, Dios instituyó una ley, instituyó un culto para honrar a Dios. En ese tiempo era diferente, pero ese culto cambió cuando vino el Mesías. Y Jesucristo instituyó otro culto y abolió el antiguo culto. Y una parte, no todo, una parte de la ley antigua también la abolió. ¿Por qué? Pues porque Él era Dios, así nada más. Entonces Él quiso fundar la Iglesia Católica y le dio pues todo un organismo, ¿verdad? Entonces, que queremos ser miembros de la Iglesia, no basta ser bautizados, es la entrada, ¿verdad? Es el comienzo de la vida cristiana. En la vida cristiana tiene todo un procedimiento y la Iglesia tiene leyes. Si no las respetamos, pues no nos podemos salvar. Y si no las queremos obedecer, pues hacemos un pecado grave, ¿verdad? Entonces la Iglesia nos impone, por ejemplo, la comunión pascual, nos impone la confesión anual. Si no hacemos eso, hacemos un pecado grave. Es la Iglesia que nos impone eso, ¿verdad? Pero Jesucristo nos impuso la Iglesia. Así que Jesucristo dijo a los apóstoles: id y evangelizad todas las naciones, el que no creyera se condenará, y el que creerá se salvará. Y el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Entonces Dios quiso la Iglesia, Dios quiso los ministros de Dios. Y no hay otro camino para ir al cielo. Entonces el error protestante es decir, es que Lutero en aquel tiempo dijo, es que ha habido algunos abusos en las cuestiones de las indulgencias y que algunos papas han dado mal ejemplo o que ha habido malos sacerdotes. Es posible, sí, es cierto que hubo abusos, pero eso no justifica suprimir a la Iglesia o suprimir toda obediencia, ¿verdad? Es como un hijo que tiene un padre que es alcohólico, que da el mal ejemplo, que es violento y que dice, bueno, entonces yo ya no voy a obedecer a mi papá, aunque me dé órdenes que sean buenas, que sean legítimas, es que él no se merece mi obediencia. Eso es falso. Y si un hijo desobedece a su papá, aun si su papá no es un ejemplo, pues está haciendo un pecado, a menos que su papá le diga de hacer algo que es malo en sí. Pero fuera de eso debe obedecer. Y así pasa con esos católicos
que porque ven que a veces hay cosas que no están bien en la iglesia, pues se rebelan. Y Lutero pues era católico, pero él llevó su rebelión hasta el punto de romper con la iglesia y creó el protestantismo. Bueno, pues eso es otra religión y está fuera del orden de Cristo, fuera del orden que Jesucristo instituyó. No hay salvación fuera del orden de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si vemos, si un hijo ve que su padre se porta mal, pues no debe seguir su ejemplo, pero no deja de ser su hijo y no deja de tener la obligación de obedecer en todo lo que su padre le diga que es legítimo, que es correcto. Debe obedecer y debe guardarle respeto. Entonces, con la iglesia es igual. Estamos en una época muy mala y hoy prácticamente todo el clero ha seguido el modernismo, el Concilio Vaticano II, y estamos realmente en una posición difícil. Por eso nosotros, sin negar la iglesia, la existencia de la iglesia, sin negar que haya una estructura en la iglesia, no la negamos, pero no podemos obedecer mientras esto dura y debemos esperar, ¿verdad? Tener paciencia hasta que Dios suscite un buen papa, un papa que venga a restaurar la iglesia. Eso será de una manera casi milagrosa, yo pienso, porque la situación es tan grave que no vemos cómo pueda ser restaurada la autoridad de la iglesia de una manera normal. Entonces debemos tener paciencia hasta que Dios quiera poner orden en su iglesia. Mientras tanto, nosotros seguimos creyendo en la iglesia y no vamos a ser como ciertos católicos tradicionalistas que creen que porque ya saben lo que está pasando en la iglesia, que eso les da derecho a volverse completamente independientes y hacer todo a su modo y no buscar el sostén de algún sacerdote, de un buen sacerdote, ¿verdad? Porque la iglesia está hecha así, Entonces, esa estructura de la iglesia, el liberalismo no ve la necesidad. El liberalismo no ve la necesidad de bautizarse, el liberalismo no ve la necesidad de confesarse, porque ¿cómo le van a decir a un sacerdote sus pecados, a un hombre como ellos? No ven la gravedad de los pecados, no ven que hay muchas cosas que no están bien en este mundo, y que necesitamos, ¿verdad? De la Eucaristía, necesitamos de la Santa Misa. La misa nos da gracias para ayudarnos a ser buenos. Si somos ya buenos, pues qué necesidad hay de ir a misa, qué necesidad hay de comulgar, qué necesidad de confesarse, porque si ya somos buenos. Entonces el liberalismo es naturalista y los católicos liberales pues tienen una manera de ver el mundo de una manera naturalista y no quieren aceptar, ¿verdad? Todas esas palabras de nuestro Señor que dijo: el que quiera seguirme debe abnegarse y tomar su cruz y seguirme. No, es que los católicos liberales no quieren tomar su cruz, dicen que no. ¿Por qué voy a tener que sufrir? ¿Por qué voy a tener que llevar una vida de abnegación? Cuando yo lo que quiero es ser feliz. Es verdad que Dios nos creó para ser felices, pero no en esta vida. En esta vida no estamos aquí para disfrutar solamente de esta vida, aunque Dios nos da alegrías también en esta vida. No todo es negativo, no seamos jansenistas. Pero siempre habrá algo que nos molesta, siempre habrá cruces, siempre habrá que tener paciencia. La mujer a su marido y el marido a su mujer deben tenerles paciencia, y los papás a los hijos, y pues es difícil, sí es difícil, es pesado, ¿verdad? También puede pasar que algún pastor, algún sacerdote no sea perfecto, pues hay que tener paciencia. Eso es la vía de la salvación,
porque Jesucristo quiso que por ese medio de la paciencia en las cosas que nos molestan de esta vida, pues lleguemos al cielo. Ese es el camino que Jesucristo nos trazó. Aquel que no toma su cruz y me sigue no se salvará. Entonces, yo no hablo de cosas muy excesivas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un superior me pide algo que es realmente malo, que es muy grave, en ese caso yo no debo obedecer, que está claro, ¿verdad? Lo que es difícil es soportar esos pequeños defectos que todos tenemos y que esos hay que llevarlos todos los días, ¿verdad? Y hay que tener esa paciencia y forma parte de nuestra salvación, porque eso todo es meritorio, no es perdido ese esfuerzo, esa paciencia, esa situación que nos molesta, no está perdida, porque todo eso será recompensado con una mayor alegría en el cielo. Es una oportunidad para hacer méritos, toda esa paciencia, toda esa que tengamos y respetemos el orden que Dios puso en su iglesia. Por eso hay que entender cómo Dios hizo a su iglesia, porque es por la iglesia que Dios quiere salvarnos. No nos quiere salvar directamente. Él se fue al cielo. El día de la ascensión se fue al cielo y dejó a la iglesia para representarlo. No nos hagamos ilusiones, porque el espíritu protestante ha penetrado hoy en la iglesia y muchos católicos piensan como protestantes y no quieren de la iglesia o no quieren de los sacerdotes, no quieren que les llamen la atención, que les digan esto está bien, esto no está bien. No quieren eso, quieren todo bonito y eso es una ilusión. Es normal, o sea, que un papá le diga a sus niños no hagas esto, no hagas aquello, no siempre les va a decir solo que no hagan, ¿verdad? También en momentos le va a decir esto sí lo puedes hacer, claro, ¿verdad? Pero a veces puede ser que les diga que no, y los niños no van a saber por qué, no van a entender a veces por qué, y pues no importa, deben obedecer, ¿verdad? Esa es la vida cristiana. Y así la iglesia está ahí como una medicina. ¿Por qué? Porque existe el mal, porque existe el pecado original y necesitamos de la medicina. La iglesia es una medicina, es una medicina del alma, una medicina, por ejemplo, yo tengo problemas, yo tengo un defecto, me voy a confesar y el padre me da algún consejo, entonces eso es medicina, ¿verdad? Yo tengo algún defecto, me voy a la misa y voy a comulgar, pues la Santa Eucaristía es medicina. La Santa Eucaristía es la más grande de todas las consolaciones, recibir a Dios, pero también Él viene y nos hace bien, nos suaviza nuestros defectos, suaviza nuestras inclinaciones al mal. La Eucaristía es medicina. Cuando vamos a misa, las gracias que recibimos en la misa pues son medicina, que nos ayudan a ser mejores. Y así, ¿verdad? Jesucristo nos pidió de rezar. Bueno, también la oración es medicina. Y el que no reza, como decía San Alfonso, el que no reza se condena, y el que reza, y todos los que se han salvado es porque rezan. Debemos rezar. También es la voluntad de Jesucristo la oración privada, como el rosario, las oraciones que nosotros decimos, pero también está la oración pública, que es la oración de la iglesia, es la Santa Misa y el oficio divino, que el oficio divino antes se decía en las catedrales y incluso los fieles podían asistir al oficio divino, pero hoy no, hoy como la iglesia está limitada por todos lados, el sacerdote dice el oficio divino en privado, pero es la oración de la iglesia, vale más que la oración de los fieles, vale más que la oración personal, porque cuando el sacerdote dice el oficio divino es la oración de la iglesia y es una continuación de la misa, en cierta manera es una continuación de la misa, entonces tiene mucho valor el oficio divino.
Pero ya la gente no sabe de eso, ya la gente es muy ignorante, hasta los mismos católicos son muy ignorantes y no ven la importancia del oficio divino. Y todo lo que la Iglesia tiene es para nuestro bien. Ciertamente hay exigencias, ¿verdad? Así, la Iglesia nos pide que hagamos penitencia en Cuaresma, nos pide que hagamos alguna limosna, nos pide que hagamos alguna oración, pero todo eso es para curar nuestra naturaleza herida y de alguna manera disminuir nuestra inclinación al mal, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocer el hecho del pecado original y las consecuencias del pecado original, y es lo que divide la tierra. El trigo que Jesucristo sembró y la cizaña que el demonio sembró. Entonces hay una guerra entre la obra de Jesucristo y la obra del demonio, y si alguien no es consciente de eso, pues está en la ilusión completa, está fuera de todo, de la realidad, y que piensan solo que en esta vida es bonita y que hay que disfrutarla, como dicen algunos, que esta vida vale la pena disfrutarla. Pues esta vida no se puede disfrutar de todo, ¿verdad? Hay personas que no quieren hijos porque eso les impide de salir el domingo a un restaurante, o ir al cine, o irse de viaje, de ir a las playas llenas de inmundicia, inmoralidad, y eso nunca van a renunciar a eso. ¿Cómo van a renunciar? Y tenemos derecho a ser felices. Sí, tenemos derecho a ser felices, pero seremos felices en la otra vida. Esta vida Dios nos da algunas alegrías, nos da también alguna felicidad, tampoco todo es negativo, pero una mujer que renuncia a ir a Cancún para poder educar bien a sus hijos, para ocuparse de sus hijos, porque también los católicos liberales no quieren tener muchos hijos, cuando es la voluntad de Dios tener muchos hijos a las familias. Y entonces ellos no quieren muchos hijos porque eso les impide tener un coche de lujo, eso les impide tener la tranquilidad, ¿verdad? Ellos quieren estar en paz, no quieren preocupaciones, no quieren trabajar. Entonces, y por eso limitan los hijos, porque eso les impide ir al cine, porque eso les impide andar de paseo y darse sus lujos, ¿verdad? Pero no, es que Dios nos puso en esta tierra para ganar el cielo, y no todo es negativo tampoco. A veces podemos festejar, por ejemplo, festejamos Navidad y podemos hacer una buena comida, ¿por qué no? En Navidad, porque es un gran día de Dios, es un día santo y podemos festejar de esa manera. Pero hay otros que quieren festejar todo el año y que quieren ir todos los domingos a un restaurante y darse lujitos por aquí, lujitos por allá. Bueno, eso no es cristiano, de que me disculpen, esa mentalidad, ¿verdad? San Agustín dice que los malos católicos usan de Dios para ser felices en este mundo. Y también dice que los buenos católicos usan de este mundo para gozar de Dios. Es otra óptica, es otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Yo no digo que los católicos liberales no crean en Dios, que los católicos liberales no quieren ir al cielo, yo no digo eso. Yo no digo que los católicos liberales no quieran a cierta medida portarse bien, entre comillas. Entonces ellos quieren que Dios los ayude a ser felices en esta vida. Entonces usan de Dios para ser felices en esta vida, es lo que dice San Agustín. Y también dice, pero los católicos verdaderos usan de este mundo para gozar de Dios un día. Es otra manera de ver la vida, es otra óptica, ¿verdad? Y entonces es el problema de los católicos liberales, los católicos modernos, que yo he visto
que esa mentalidad liberal, muchos incluso tradicionalistas que dicen que ellos quieren ser de la tradición, pero no aceptan esto, no lo aceptan y viven de una manera mundana. Son católicos, sí, pero quieren una vida mundana y no quieren reconocer que una parte del mal que existe en la tierra, sí, los enemigos de Dios, la masonería, pero no quieren reconocer otra parte del mal que existe en la tierra que puede estar en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, y no quieren combatir ese mal. Son capaces de hacer un discurso sobre las desgracias de la humanidad, pero no quieren portarse bien, no quieren hacer penitencia, no quieren decir su rosario, no quieren practicar las virtudes y enseñar a los niños a practicar las virtudes. Esa es la primera obligación de los papás, es educar a los niños en las virtudes. La familia es una escuela de virtudes. Se conforman con darle a los niños sus juguetes, darles de comer y darles cariño, como ellos dicen, les damos mucho cariño, les dan mucho amor, pero es finalmente un amor sentimental, porque no les enseñan a los niños a buscar el bien en todas las cosas, a ser buenos en toda la amplitud de la palabra. Y entonces los niños no son malvados, pero no ven todo el bien que se puede hacer, ni ven todo el mal que hay. Y no les enseñan a practicar esas virtudes que son sobre todo, porque hay muchas virtudes, pero yo insisto mucho en esta de las virtudes de la humildad, de la caridad y también de la fortaleza. Fortaleza que ya los padres no saben transmitir a sus hijos, no fortaleza para ser machistas o bravucones, no es ese tipo de fortaleza cristiana, que hay muchos mexicanos que confunden la fortaleza con el hecho de ser bravucones, de ser machistas, ¿verdad? Y no, de imponerse siempre por la fuerza, no por la razón, por la fuerza. Entonces, no, esa no es la fuerza cristiana. La fuerza cristiana es saber ser paciente, porque para ser paciente hay que ser fuerte, porque es muy fácil explotar y decir cualquier palabra, y me exige más fortaleza a veces callarse y no decir nada. Eso es fortaleza, y esa fortaleza es la que los papás deben enseñar a sus hijos, que no hagan lo que quieran, que no digan lo que se les antoja, y que han comenzado una cosa que la terminen. Tú comenzaste a leer este libro, pues lo vas a terminar, no lo dejes a medias. Eso es fortaleza, ¿verdad? Ahorita tengo ganas de hacer algo, no, pero primero voy a decir mi rosario. Es que yo tenía ganas de hacer esto primero. No, haz primero lo más importante. Eso es fortaleza, se necesita fortaleza para hacer las cosas cuando no nos gustan. Y la fortaleza es necesaria en todas las cosas, porque toda virtud exige esfuerzos. La paciencia, la humildad, la justicia con los demás, todo eso exige un esfuerzo. Entonces es muy importante la fortaleza, bien entendida, no la fortaleza que es machista, ¿verdad? Hay mujeres que son machistas, ¿no? Dicen que están contra el machismo de los hombres, pero ellas son machistas, son mujeres machistas que quieren mandar a los hombres, así que eso no es el remedio, ¿verdad? Si a los hombres tienen algún problema, no se arregla con otro problema, ¿verdad? Entonces caen de un exceso a otro exceso, y esa mentalidad es la mentalidad que hoy circula por todos lados. Entonces debemos de reconocer la verdadera fortaleza cristiana, que consiste muchas veces en la paciencia, en la perseverancia, ¿verdad? Cuando comenzamos algo, lo hacemos con mucha paciencia, se necesita fortaleza, no es fácil, todo lo que es difícil necesita de fortaleza,
¿verdad? Si soportar un marido difícil o un marido soportar a una mujer difícil, que también las hay, y eso requiere fortaleza. Tener esa paciencia es un acto de fortaleza también. Y nuestros deberes, ¿verdad? Cuando deben ser hechos como Dios manda, pues exige un esfuerzo. Y todo esfuerzo es una forma de fortaleza, ¿verdad? Y entonces deben los papás, sobre todo, educar a los niños en la humildad, en la fortaleza y en la caridad. Saber amar a Dios primero y saber amar al prójimo por amor de Dios, ¿verdad? Y no saber solo amar las cosas por motivos naturales. Es que yo amo a mi perro, yo amo a mi gato. No, esas son animales, pero el amor de Dios es un amor diferente, es un amor divino, no es lo mismo, no es un amor natural. Entonces, cuando yo amo al prójimo por amor a Dios, estoy aspirando para el prójimo cosas más grandes que solo la felicidad de esta vida. Es más hermosa la caridad que el amor humano, ¿verdad? Un amor humano que pueden tener dos amigos, ¿verdad? Que tienen un amor humano, se quieren humanamente, pero no es un amor de caridad forzosamente, ¿verdad? Podemos tener afecto por personas que nos caen simpáticas, pero es un amor humano. El amor de caridad es diferente. Llamamos al prójimo porque fue creado a imagen de Dios, porque Dios hizo a nuestro prójimo para que fuera al cielo, que el hombre, y entonces lo amamos por amor de Dios, ¿verdad? Todo lo que vemos en el prójimo que tiene relación a Dios, todo eso es caridad, puede ser caridad. Entonces no debemos dejarnos absorber por el naturalismo que hay hoy, ¿verdad? Y el naturalismo sin Dios, sin iglesia, ¿verdad? Es una sociedad que la masonería liberal, porque el liberalismo son ideas masónicas. Antes que existiera la Revolución Francesa existía la masonería y ya tenía la misma mentalidad que el liberalismo. En realidad el liberalismo viene de la masonería. Y entonces ese liberalismo es el que no quiere reconocer a Dios. Por eso la sociedad moderna, en la sociedad moderna la masonería hace lo que quiere. Es la que gobierna hoy, por todos lados, en todas las naciones, la masonería gobierna. Y han implantado por todos lados el liberalismo. Han hecho sociedades laicas, y aquí en México han hecho una sociedad laica, y hay católicos que creen que la sociedad laica es correcto, que es normal, y no es la doctrina de la Iglesia, que dicen, no, es que el Estado debe estar separado de la Iglesia. No, es un error que ha sido condenado por la Iglesia. Y entonces que la Iglesia no debe tener propiedades, que la Iglesia no debe tener autoridad, que la Iglesia no debe mandar. Es que los católicos liberales piensan así. Y dicen, no, es que está bien así. Entonces creen que Juárez era una persona buena. Hay católicos que piensan así. Aunque él persiguió la Iglesia, ¿no? Le quitó a la Iglesia sus bienes. Todo eso es porque no ven la necesidad de la Iglesia. O no ven toda la necesidad. Para ellos la Iglesia es solo que el sacerdote diga misa y que el sacerdote confiese. Para muchos católicos el sacerdote es eso, ¿verdad? Solo que diga la misa y que confiese, pero nada más. Que el sacerdote haga otras actividades como que les molesta, ¿verdad? Entonces ese naturalismo ya entró en los corazones de los católicos y necesitamos tener cuidado porque todos podemos estar de alguna manera contaminados de ese espíritu naturalista que no reconoce el pecado original y no reconoce las consecuencias del pecado original y no reconoce la necesidad de la Iglesia, que es la medicina que Jesucristo inventó
para remediar los males, los pecados, las consecuencias del pecado original. No hay otra, es la única vía, la única iglesia, el único medio para ir al cielo. No hay otro, no, ninguno. Entonces, que el Papa diga que las otras religiones salvan es una herejía. El Papa está diciendo herejías, no es la fe de la iglesia lo que está haciendo, no es lo que la iglesia siempre enseñó. La iglesia enseñó que las falsas iglesias, religiones no salvan. No se salva uno en las falsas religiones, nunca se salva a nadie por una falsa religión. Puede pasar que algunos se salven a pesar de una religión. A veces hay personas que se salvan a pesar de la religión donde están, porque o bien no están bien informados o porque no saben, o porque entonces a veces se pueden salvar, pero es a pesar de esas religiones. Mientras que el Papa Francisco dice, no, es que esas religiones salvan. Es una herejía, es una herejía. Entonces, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Eso es un dogma de fe. Y necesitamos de la Iglesia. Entonces, hay que recurrir a la Iglesia y sobre todo hay que conocer nuestra Iglesia, cómo funciona para que yo pueda salvarme, ¿verdad? Yo quiero, hoy por ejemplo alguien quiere sacar un pasaporte, necesita hacer un procedimiento y necesita saber cómo se hace eso para poder obtener ese documento. Pues así es la Iglesia también, que, aunque les moleste, la Iglesia tiene sus procedimientos. Si no respetamos sus procedimientos, no nos podemos salvar. No hay salvación fuera de lo que la Iglesia pide también, porque la Iglesia es el embajador de Cristo en la tierra, ¿verdad? Si un embajador representa a su nación y debe ser escuchado, debe ser tomado en cuenta. Y así, Jesucristo lo quiso así, y no hay vuelta de hoja. Entonces, pero la Iglesia, tal como Jesucristo la hizo, y ahí está otro engaño del demonio, que nos quiere hacer una falsificación de la Iglesia, que es la Iglesia del Concilio Vaticano II. Esa no es la Iglesia Católica, es una falsificación de la Iglesia. Entonces, es también otro de los problemas de nuestra época, ¿verdad? Entonces, es lo que en la Fraternidad San Pío X no quieren reconocer, y que Monseñor Felé nunca quiso hablar de eso, porque no está de acuerdo con Monseñor Lefebvre, que el Monseñor Lefebvre en la gran declaración que a veces ellos sacan, y no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con la Roma eterna, pero no con la Roma modernista que salió en el Concilio Vaticano II. Monseñor Lefebvre lo dice, esa Roma es la que no es católica. Pero Monseñor Lefebvre hace bien la distinción entre la Roma católica y la Roma modernista. Bueno, ellos nomás repiten, pero no sacan las conclusiones de esa realidad de que Monseñor Lefebvre hacía una distinción entre la Iglesia católica y la Iglesia conciliar. Es lo que Monseñor Felé no quiere reconocer. Monseñor Felé no quiere reconocer eso. Y nunca habla de ese tema, y nunca ha hablado de ese tema porque no está de acuerdo con Monseñor Lefebvre. Y por eso han falsificado la fraternidad. Y la fraternidad ha sido desvirtuada, porque la Fraternidad San Pío X nació para combatir los errores del concilio. Pero ahora ya se quedan callados, y yo conozco personas que están en la fraternidad fieles, que me dicen, no, es que ya no hablan de nada de eso, ya no hablan contra el concilio, ya no hablan de lo que está pasando. Sí, porque están comprometidos, porque quieren quedar bien con el obispo del lugar, porque ya no quieren tener problemas con Roma. Pero ¿qué Roma? Es la Roma conciliar, no es la verdadera Roma. Es esa Roma que ellos están ya pactizando con esa Roma. Entonces, esa Roma naturalista también, y que los lleva también a la herejía modernista, se están dejando llevar poco a poco. Y pues pidamos por ellos, pidamos por todos los católicos que están desorientados y que están engañados por el
la herejía naturalista y que de alguna manera están contaminados. Incluso nosotros mismos podemos tener un cierto punto de contaminación naturalista. Debemos cuidarnos porque a veces reaccionamos de una manera que es naturalista, que es demasiado independiente, queremos tener siempre la razón y que no queremos que se nos imponga, ¿verdad? Que un sacerdote nos imponga lo que debemos de ser o hacer, les parece molesto, ¿verdad? Y creen que con su pequeña inteligencia van a saber todo, pero no es así. La iglesia nos orienta, la iglesia nos guía y así Dios hizo su iglesia. Para eso está cuando vamos con un sacerdote que nos da un consejo, nos confesamos, nos da un consejo, debemos escucharlo, porque en ese momento la iglesia nos habla por medio de él, ¿verdad? Sí hay excepciones, puede pasar, pero no podemos extender esas excepciones a todos los casos. Y eso manifiesta también una falta de espíritu de obediencia. Entonces vamos a pedirle hoy a nuestro Señor que nos haga vivir con conciencia la realidad que el pecado existe, que el mal existe en la tierra, que las consecuencias del pecado original existen y que debemos cuidarnos y vivir en función de eso. Así es la vida cristiana y por eso la abnegación, por eso la cruz, por eso la obediencia, por eso la confesión, por eso el esfuerzo cotidiano de la vida cristiana, ¿verdad? Que se afronta con fortaleza, por eso los esfuerzos, por eso el sufrimiento, ¿verdad? En las familias, en todo lugar hay sufrimiento. Bueno, hay que sobrellevar esa cruz, porque el mal existe, pero la manera de vencerlo no es hacerlo como lo hace la gente mundana, ¿verdad? Que avientan la cruz y dicen, es que yo por qué tengo que soportar esto, yo quiero rehacer mi vida, entonces se niegan a llevar sus obligaciones. Pidamos al corazón inmaculado de María, que ella nos dio el ejemplo de la abnegación, de la obediencia, de la humildad, de la paciencia, todas las virtudes que hoy el mundo desprecia, esas virtudes pasivas que el mundo desprecia. Y hoy quieren la gente libertad. Entonces la Virgen nos dio el ejemplo de todo lo contrario. Ella siempre fue obediente y una mujer ejemplar y paciente y discreta y una alma de oración. Todas las virtudes cristianas la Virgen María las tenía. No basta invocar a Nuestra Señora. Veamos su ejemplo. Y el que invoca e imita es más escuchado. Aquellos que piden, pero no quieren imitar a aquel a quien piden, no obtendrán tan fácilmente las gracias. Pero si queremos que la Virgen nos escuche en lo que le pedimos, debemos también, al mismo tiempo que le pedimos, al mismo tiempo debemos imitarla. Y verán que más fácil nos escucha. Ave María Purísima, sin pecado concebida.